Bueno, para comenzar, le pido al universo que me ilumine para decir las palabras correctas, que esto pueda llegar a la persona que necesita escuchar este mensaje y que le ayude a comprender, a sanar, a estar mejor. Voy a hablar de un tema del que suelo realmente hablar todos los días durante años. O sea, no hay día que yo no hable de esto. ¿Por qué? Porque es algo que sucede todo el tiempo. Cuando se produce una desilusión en el amor, cuando alguien que tú amas te deja, o cuando alguien te traiciona, que no necesariamente tiene por qué ser una pareja, puede ser un amigo, una amiga, un socio, un familiar, alguien te hiere, te lastima, te traiciona, supongamos. Se genera cierta desarmonía en la persona o algo que yo llamo herida espiritual, que se caracteriza porque tú no puedes sacar de la mente a la persona que te hizo daño. Y yo todos los días contesto al respecto de personas que me consultan que han sido abandonadas por la pareja y se les ha generado esto: no puedo sacar de mi mente a la persona, Rodrigo. Me doy cuenta, les cuento algunas de las cosas que me dicen. Me doy cuenta, Rodrigo, que yo no quiero volver con mi esposo, porque me maltrata, porque no me valora, porque me da órdenes todo el tiempo, no me respeta, no se pone en mi piel, no hay empatía. Pero sin embargo no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de extrañarlo. Hay una herida espiritual y la herida espiritual se manifiesta a través de una obsesión. Obsesión es un pensamiento obsesivo sobre alguien, sobre una situación, por ejemplo. No es que tú estás loca o estás loco, sino que genera una desarmonía tan grande. A veces alguien cuando te hiere, alguien cuando te rechaza y no acepta más tu amor y no quiere más estar a tu lado, genera una herida tan grande que tú te obsesionas con la persona, que la mente tuya queda herida y se obsesiona con la persona esa que tú sientes que te ha jodido la vida, que te ha lastimado, que te ha herido como nunca nadie lo había hecho. Perdón que estoy tomando una bebida mientras hablo. Uno recibe las heridas espirituales, las más profundas, las más dolorosas, son de las personas que amamos. Las heridas espirituales más fuertes no son de las personas que no conocemos o de los que a veces llamamos nuestros enemigos, sino son de las personas que más amamos. Eso es lo que nos hiere justamente de manera tan profunda. Entonces, una señal o una manifestación de esa herida espiritual es la obsesión. Por supuesto que yo estoy haciendo ahora un audio general, de manera general. No estoy describiendo todas las situaciones de todas las personas que sufren esto en el mundo en este momento. Esto lo aclaro porque algunos podrán sacar provecho de todo lo que digo, algunos una parte pequeña, porque esto que estoy contando no va a ser parecido a su historia, pero algo puede ser que tú saques, si estás escuchando del otro lado, en tu favor, para hacer un aprendizaje, para entender, para sanar. O sea, la manifestación de la herida espiritual es la obsesión y también el desequilibrio energético. La persona tiene energía, tiene mucha fuerza y de pronto la pierde, como si se desinflara y no tiene energía para nada y se siente aplastada y triste. De pronto la obsesión la lleva a pensar en el ex, empieza a tomar fuerza, empieza a sentir energía, fuerza, se empieza a activar y luego empieza a pensar en que el ex la traicionó, se fue con otra, se fue con otro. Entonces eso otra vez la hace caer en un pozo de depresión donde la energía vuelve a caer. Aparecen los sentimientos de venganza, de ira, de coraje.
de culpa hacia el ex, hacia uno mismo. Yo noto que las personas se culpan mucho por lo que les sucede y culpan mucho a los demás. Habría que ser un poco más empático con uno, un poco más piadoso con uno mismo. Y por supuesto que si uno es piadoso con uno mismo y empático con uno, lo es también con los demás. Eso te lleva a hacerlo con los demás. A comprender, porque hay algunas cositas que hay que comprender para intentar empezar el proceso de sanación. Hay que entender que para empezar el proceso de sanación, uno debe ser consciente de todo esto que voy explicando yo. Que hay una herida espiritual, que estás desarmonizado o desarmonizada energéticamente y emocionalmente. Tu mente vuelve obsesivamente al pasado, vuelve a la imagen de esa persona, a recordar todo el tiempo hechos que ocurrieron, situaciones, palabras que te dijo. De pronto recuerdas la traición, eso te hace mucho daño. Tú le echas sal a la herida abierta y te va a doler. Entonces cuando duele y duele y duele, la energía cae. Cuando empiezas a pensar en términos de venganza, de castigo hacia tu ex, la energía sube, hay un descontrol. Se enfermó la mente, se enfermó las emociones, el cuerpo emocional, se enfermó la energía del cuerpo de uno. Y por supuesto que todo esto también tiene una manifestación en el cuerpo físico. Muchas personas dicen, Rodrigo, bueno, a partir de desde que me dejó mi ex, empiezo a tener toda clase de problemas de salud. Bueno, quizá estos problemas de salud tienen que ver con la situación esta de herida espiritual. Entonces, el primer paso sería pensar en todo esto. O sea, uno tiene que pensar. Yo sé que es difícil para la gente que está en esta situación. ¿Por qué? Porque la mente todo el tiempo te va a jalar y te va a llevar al recuerdo de esa persona que te hirió. ¿Cómo sabe usted que una persona que te hirió, la mente automáticamente la recuerda y se obsesiona? Es sencillo de comprobar eso. Cualquiera de nosotros ha tenido alguna vez algún problema con un desconocido o hemos sido víctimas de una agresión, supongamos un robo. ¿Qué es lo que sucede? Alguien te roba, quizá te golpea, o quizá alguien te dice en Facebook algo desagradable. Tú el resto del día quedas pensando en la persona. Al otro día también, quizá a la semana siguiente. Claro, esto es algo pequeño porque en definitiva alguien que tú no conoces, alguien que quizá apenas conoces, te ha hecho un daño, no sé, en una red social, ha contado una mentira, un chisme, o alguien te ha robado por la calle. Por supuesto, uno se siente herido, pero no llega a ser una herida espiritual. Y sin embargo, la mente te recuerda todo el día a la persona. Te recuerda, esta persona me hizo daño, me hizo esto, me hizo lo otro, dijo esto de mí. Imagínense con una persona que no tiene relevancia en nuestra vida o muy poca relevancia, cuando nos hace algo así, nos quedamos pensando todo el día. Al otro día, a veces a la semana. Yo he visto gente que se queda pensando en estas cosas durante meses. ¿Por qué? Pues son personas con más tendencia a la obsesión. Entonces, imagínense cómo sería de profundo el daño, el impacto en uno mismo que la persona que uno ama, no un desconocido que dijo algo horrible en Facebook de ti, que sería una tontería eso en realidad, sino la persona que tú más amas en el mundo te dice se terminó, tomo la maleta y me voy. Y tú descubres encima una semana después que él se fue con una conocida o él se fue con un conocido, lo que sea. Entonces la herida es enorme y duele. Todos los que hemos experimentado ese tipo de herida, yo la he experimentado 2 veces en la vida, sabemos lo que duele. Y por supuesto, vas a encontrar el sentido, así como yo encontré el sentido de por qué me sucedió lo que me sucedió y 2 veces pasé por esa herida, por ese abandono, por esa desesperación, por esa depresión, por esa obsesión mental. Bueno, gracias a eso estoy haciendo mi trabajo hoy de esta manera. Y por supuesto que estoy con un nuevo amor y mucho mejor que todo lo que me pasó antes en la vida. Lo que pasa que en el momento del dolor es difícil ver
en perspectiva las cosas, ver un poquito más allá. Nos cuesta, yo lo entiendo. Yo sé que quizá usted escuche este audio y diga, tiene razón Rodrigo, después termina el audio y vuelva a pensar obsesivamente en su ex y cuesta eso sacarlo, pero todo este tipo de trabajo, desde escuchar estos audios, son como un granito de arena que todos los días uno mueve en favor de la sanación. Si hay sanación personal, también eso produce una sanación de la familia, de la pareja, de la memoria familiar, como vine hablando en estos tiempos, de la comunidad, y también es un granito más a favor de la sanación en el mundo. Así como hay mucha gente que destruye en el mundo, hay mucha gente que sana, hay mucha gente que está con muy baja vibración, con mucho dolor, y lo único que puede hacer es causarle daño a los demás, y hay gente que es luz, que se sobrepone al dolor, que no quiere joderle la vida al prójimo, no quiere joderse la vida a sí misma o a sí mismo, e intenta otro tipo de camino. Entonces, si a usted le está pasando esto, hágase consciente de por qué le está pasando. No podemos calmar ese dolor tomando una pastilla que te receta un psiquiatra. Vas a recibir una anestesia. El dolor, la herida va a seguir estando. Hay que saber estar con esa herida y hay que empezar a mover la rueda del karma, la rueda de la vida, si tú quieres decirle. Hay que empezar a mover la vida de uno atrayendo cambio, buscando el cambio primero dentro de uno. Hoy las cosas no tienen sentido, en un año van a tener sentido, quizá en 6 meses, quizá en 3 meses. Yo he visto gente que en 2 o 3 meses empieza otra vez a encontrarle el sentido a la vida, a darse cuenta, bueno, esto que me pasó fue lo mejor que me pasó. De la misma manera, y me tomo como ejemplo a mí, lo mejor que me pudo haber pasado es hace 12, 13 años que me dejara esa segunda pareja que tuve muy importante. Es lo mejor que me pasó. Pero claro, si usted me hubiera visto hace 12, 13 años atrás, yo no hubiera dicho lo mismo. Lo que sucede es que todo requiere un proceso de tiempo y un proceso evolutivo para poder entender. Cuando suceden estas cosas, que hay una herida espiritual, hay que tener mucho cuidado. No porque yo, esté hablando mal de los brujos, de los tarotistas, si en definitiva yo soy un brujo, soy un tarotista, me considero a mí mismo un chamán, también me considero un sanador. Después los demás dirán, usted es muy bueno, usted es muy malo, usted es esto, lo otro. Eso me tiene sin cuidado, yo hago lo que tengo que hacer. O sea, no estoy hablando mal de nadie, sino que cuando tú tienes una herida espiritual y tú vas a un tarotista a preguntar por tu ex, porque la herida espiritual, si usted va siguiendo esta charla, tiene mucho que ver con la obsesión, se manifiesta en forma de obsesión. Entonces tú vas al tarot a hablar de tu obsesión, tu ex. Entonces el tarotista echa las cartas. Por supuesto, echar las cartas no va a producir la sanación. Podría ser que ayude en la sanación si tú buscas un tarotista o una tarotista evolutiva, con una mirada sanadora y que haga algún tipo de terapia sumado al tarot. Eso estaría muy bien, pero suele no suceder eso. Suele la gente buscar tarotista vidente para ver el pasado, el futuro, ver en el tiempo presente cómo está él, qué está haciendo Rodrigo, piensa en mí, me ama, no me ama. Todo eso lo que va a hacer es alimentar y activar la obsesión. Y como ya dije, la obsesión es una manifestación de la herida espiritual. Hacemos crecer más la herida, le echamos sal a la herida. Cuando uno tiene una herida en la piel, le echa sal, no cicatriza, duele, se quema, no cicatriza para nada. A una herida abierta lo que se le tira en el campo es azúcar para cicatrizar, pero si tú le tiras sal, la herida va a doler, va a picar, va a ser terrible, no va a cerrar, se va a llagar. Con esto quiero decir que si usted es consciente de esto y tiene esta herida espiritual, o este no poder sacar de la mente a una persona, de su energía, de su corazón, y consulta tarotista, del tipo tarotista predictivo, que dice el futuro, el pasado, el presente, solo se va a activar la obsesión. Entonces, esto
Todos los seres estamos conectados, pero probablemente hay un canal más poderoso entre usted y la persona que usted todavía ama o con la cual está obsesionada. Entonces vamos digamos, hacer fluir mucha más energía por el canal ese, porque tú te vas a activar, te vas a obsesionar, vas a pensar más, vas a empezar a especular y probablemente llegues a un trabajo mágico. Entonces vas a mover más información, más obsesión, tu energía va a subir por la consulta porque, claro, vas a especular, él está haciendo esto, lo otro, estará pensando en mí. Supongamos que el tarotista dice que sí, que está pensando en ti y otras cosas más. Eso va a activar la obsesión. Y en este caso, tú estás conectado a la persona que amas y esa conexión, en vez de sanarla, la estamos activando también. Entonces, ¿qué significa que la estamos activando? Que estás enviando información. Tú la estás pensando. Ya de por sí la estás pensando todo el día. Pero ahora estás pensando y estás especulando y estás dándole vuelta a las cosas. Y supongamos que el tarotista te dice, mire, esta persona no lo ama, no lo quiere más. ¿Qué pasa? Odio, enojo, coraje, culpa. Entonces tú estás transmitiendo eso al universo y a través de esa conexión energética a tu ex. Eso no te va a hacer bien. No te va a hacer bien a ti primero. Y por supuesto que le va a llegar este mensaje a él o a ella y bueno, y generará algún tipo de resultado. No importa cuál, porque es la vida de él o ella. No nos interesa en este momento. No nos interesa. Pero estás activando ese canal. Y supongamos si la persona te dice, esta persona piensa en ti, todavía te ama. Eso te lleva también a que tu energía aumente porque te entusiasmas, entonces no te aplastas y empiezas a pensar y capaz que empiezas un ritual. Y la cuestión es que otra vez se activa ese canal, como yo le digo, canal energético, porque todos los seres humanos estamos conectados entre nosotros. Todos tenemos conexión entre los grupos, entre digamos los miembros de una familia, entre una pareja, entre todos los seres humanos, pero de manera especial las personas que se aman. Por ejemplo, es más fuerte la conexión mía con mi esposa que quizá con una persona que en este momento no conozco y vive en China, en el medio de una montaña. Entonces es más probable que mi conexión con mi esposa esté más activa, sea más fuerte, haya un fluir de energía más poderoso. Entonces, sí, y por supuesto, todo esto que estoy explicando es en los casos donde no hay retorno de pareja, donde la persona no te ama más. Cuidado, estoy explicando eso. Estoy explicando cómo sanar, no cómo retornar la pareja, no estoy hablando de eso. Por favor, entiéndame bien mi video, que es para ayudar esto. Entonces, te diga sí, te diga no, te diga te quiere equivocadamente, te diga esta persona te odia, la cuestión es que tú activas ese canal energético con el que quizá tú estás todavía, quizá no, estás conectado o conectada energéticamente con tu ex. Entonces eso no ayuda, más obsesión. Y probablemente la otra persona, por el mismo canal, quizá te envía rechazo, más rechazo. O sea, por supuesto que hay millones de posibilidades de cómo pueden ocurrir estos mecanismos. La cuestión es que ir de tarotista en tarotista y de brujo en brujo en una situación de herida espiritual no sana la herida. Salvo que tú encuentres un brujo, un chamán, un sanador o una tarotista que trabaje la sanación. Entonces, la lectura de tarot o la lectura de caracoles, por ejemplo, o la lectura psíquica no va a ser lo más importante y va a estar en función de la sanación. Pero la sanación no se va a producir porque a ti te digan este hombre te ama o este hombre no te ama. No la va a producir eso. Al revés, te vas a activar más tú. Si te dicen no te ama, te vas a derrumbar más. Y ya de por sí estás mal, estás herido, estás herida. Y además estamos hablando de los casos donde sabemos que se terminó. Y uno tiene una obsesión, no puede soltar. Recién me habló una persona que me dijo, hace 8 años no puedo olvidar a mi ex, Rodrigo. Hace 8 años. Hace unos años atendí a una persona que estuvo más de 9 años haciendo un retorno de pareja con uno, con otro, pero no podía abordar un proceso de sanación porque no aceptaba la realidad. Y todo lo que tú vas haciendo con brujos, tarotistas, videntes, eso tú lo envías al universo, todo ese nivel de caos, de culpa que te echas o herida espiritual que no te permite funcionar en el mejor nivel y que te hace sentir cosas feas. O te hace sentir de pronto esperanza y luego
tú te das cuenta que esa esperanza es infundada y te derrumbas. Bueno, todo eso tú lo emites al universo. Entonces, el reflejo que te va a devolver el universo no te va a gustar, porque es un reflejo de ti misma, de ti mismo. Entonces, ir de brujo en brujo no sana el proceso. Hay que hacer un proceso específicamente para sanar. Y yo me doy cuenta, haciendo mi trabajo, que el 99% o un porcentaje alto, no sé si será el 99%, de las personas que buscan ayuda es, siempre con brujo, es retorno de pareja, es un tema de amor. Y un porcentaje mínimo, no sé, supongamos que el 5%, el 10%, trabajos que tienen que ver con esta sanación de la herida espiritual. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas se sienten quizá decepcionadas de los brujos, de los sanadores, y dicen, bueno, lo dejo en manos de Dios, que Dios me solucione este problema, que es más o menos bloquearse y seguir en una situación de inercia. Tú quieres sanarte, tú tienes que echar mano a un proceso de sanación y trabajar en ti todos los días para sanar. Si no, vas a perder años. ¿No ven que hay una persona que habló conmigo que 8 años estuvo intentando sanar y no pudo hacerlo? O sea, decir dejo todo en manos de Dios es inercia. Es inercia. Es no hacer nada en realidad, y es utilizar el nombre de Dios como instrumento de que yo no hago nada. Es inercia, no hago nada. Digo, dejo en manos de Dios. ¿Y por qué no dejaste el retorno de pareja en manos de Dios? No, ahí la persona busca el brujo. O sea, esto lo digo como una crítica positiva. Hay que buscar a las personas que hacemos esto para sanar también, no solo para retornar a la pareja. Porque hay mucha persona herida que después en la vida no le funciona bien las cosas porque lleva la herida de la relación anterior que no ha sanado de la manera correspondiente. Por lo tanto, conoce a otra persona y lleva todos los traumas, los bloqueos, los miedos, las inseguridades, la baja autoestima que desarrolló o que se manifestó por esa herida espiritual que te dejó la otra persona, o por la relación tóxica que tuviste, o por otros factores. Entonces, si tú no sanas eso, tú sigues adelante, el año que viene conoces una mujer, conoces un hombre, y probablemente cometas errores que tienen que ver con el pasado, con falta de aprendizaje, con falta de sanación. Entonces, en vez de buscar tarotista, vidente y brujo, para alimentar más la obsesión, busque personas que hacemos esto para sanar. Porque el tarot no va a sanar, salvo que el tarotista o la tarotista trabaje el aspecto de la sanación, de la limpieza, de la bio-neuroemoción, o trabaje constelaciones, o trabaje reiki, o sea una chamana, o sea una persona medicina, pero tiene que buscar eso, no dejarlo todo colgando y decir, bueno, listo, me fallaron los brujos, los retornos de pareja salieron mal, no me puedo quitar de la mente una persona, y bueno, dejo todo así, dejo todo en manos de Dios, y sigo todos los días vegetando, bloqueada, viviendo la misma vida. Y en algún momento saldré, en algún momento las cosas se van a componer. Sí, como todo está sujeto a cambio, en algún momento todo va a cambiar, pero usted va a perder muchísimo tiempo, y el tiempo no vuelve para atrás. Uno gasta el tiempo y el tiempo no vuelve para atrás, no te lo devuelve nadie. A veces hay procesos que las personas podrían hacer en 2, 3, 4 meses y estar muchísimo mejor. Las personas a veces no son conscientes de eso, por lo tanto siguen adelante y quizá eso que podían resolver en 2, 3, 4 meses, no con Rodrigo, hay miles de personas que hacemos esto, no estoy diciendo que yo soy el único, somos miles los que hacemos esto, miles, no 1 o 10, miles, y muy buenos hay, y muy buenas mujeres, chamanas, sanadoras muy buenas, muy poderosas, que ayudan a sanar. Ahora, lo que por ahí se puede resolver en 2, 3, 4 meses, la persona al no tratarlo con un facilitador, con una persona que ayude, sigue en esta actitud de inercia de decir, bueno, en algún momento todo se va a arreglar, y pierde años, a veces pierde 2, 3 años, y no termina tampoco de aprender, o se le va un año, pierde un año de su vida, y está mucho mejor, pero tampoco termina de aprender lo que quizá podía haber aprendido resuelto en 2, 3 meses. Entonces todo esto lo digo porque el proceso de la sanación empieza por tomar conciencia, por abrir los ojos y ver las cosas. Empieza por ahí. Entonces este es el primer paso. Le deseo
que sea propicio su camino a la sanación. Gracias por escuchar este audio.